Desde el hondo crisol de la patria se levanta el clamor popular, ya se anuncia la nueva alborada, todo Chile comienza a cantar, recordando al soldado valiente, cuyo ejemplo lo hiciera imortal. Regresemos un poco a lo que provoca esta situación. Acá en nuestros países se conoce, porque los medios, como bien lo ha dicho usted, el poder mediático, ideológico de la derecha, hablando así abierta y claramente, tienen controlados los medios de nuestros países. Acá en Panamá y en estos países nuestros se plantea, no, que ese golpe de Estado era necesario porque el presidente Zelaya estaba promoviendo unas leyes en contra del libre mercado, que iba a atrasar el desarrollo económico que estaba llevando Honduras, y que los empresarios y el sector necesitaban tomar medidas, ¿no? Entonces preguntábamos, compañero Baquedano, esa cuarta urna, ese proceso constituyente, eso previo a lo que se estaba haciendo, las leyes que usted decía, ¿no? Petrocaribe, el vínculo al ALBA. Importante que se conozca un poco más de esto, porque nuestros países están siendo bombardeados por los medios de comunicación de la burguesía, y nos gustaría que ustedes, que están ahí en el día a día, en el que han visto todo ese proceso, como usted dice, después del 2005, con un presidente Zelaya liberal en un principio, ¿no? Y que mantiene sus criterios, pero que ha entendido que el proceso de transformación, de liberación de nuestros pueblos es el que necesitaba, ¿no? Para que nos explique un tanto eso de la cuarta urna, el previo a esto, la cuarta urna y lo que correspondía, ¿no?, a la constituyente ahora en noviembre. O sea, importante esto porque, recalco, en nuestros países se quiere mantener el lema de que no, que el golpe era necesario, o la sucesión presidencial tenía que ser necesario. Para que nos explique un tanto de eso, compañero. Cuando hablan de sucesión, están hablando de un golpe light. Este es un golpe de Estado, donde hubo brutalidad, donde hubo participación de las Fuerzas Armadas. Este presidente es la excepción en nuestro país. Jamás habíamos tenido un vínculo, el pueblo y las organizaciones sociales, con un presidente que llega a la presidencia a través de un partido conservador, que es el Partido Liberal. Claro. Quien le da el golpe es su mismo partido, ¿no? Sí. Son sus mismos correligionarios, ¿no? Porque ellos se han visto afectados en sus intereses mezquinos. El presidente ha hecho una apertura para todas las organizaciones de la sociedad civil hondureña. Se habló de una consulta como las que se hacen a diario en la televisión hondureña o en la radio, una encuesta, qué es lo que el pueblo opina, qué es lo que el pueblo quiere. Estaba preparado eso, el movimiento social estaba inmerso en ese proceso también, apoyando al presidente de la República, y eso traería como consecuencia que si ganaba el sí, el proceso continuaba, y si ganaba el no, el proceso ahí terminaba. Esto más, después de que terminaran la consulta y viendo los resultados, el presidente tenía que emitir un decreto para que pasara por el Congreso. Iba a ser el Congreso, al final de cuentas, quien iba a aprobar eso. Y la constituyente se estaba programando para el año 2010, y iba a ser otro gobierno, no el presidente Manuel Zelaya. Pero los intereses son grandes en Honduras. Hay una oligarquía y una burguesía muy fuerte, arraigada, que es la que ha manejado y ha mantenido y secuestrado el Estado. Entonces habíamos liberado el Estado de esos grupos de poder. Se estaba pensando en hacer esa consulta y luego en una constituyente con participación de todos los sectores del país. No como se dio en el 80, que solo participaron o políticos y empresarios, e hicieron una constitución de acuerdo a sus intereses, una constitución que no nos garantiza absolutamente nada. Una constitución que fue hecha para defender los intereses de los grupos oligárquicos. Se estaba pensando con una visión diferente, una constitución con una visión social que le garantizara la participación efectiva al pueblo hondureño. Hablábamos de democratizar la democracia en nuestro país. Ese es parte del proceso que estaba dando, y eso pues incomodó a los empresarios, incomodó a los militares, incomodó a los miembros del Partido Liberal, donde pertenecía el presidente, y al Congreso. Entonces podemos decir concretamente que la burguesía rancia hondureña le ha tenido miedo al avance de la participación democrática del pueblo hondureño en su toma de decisiones, ¿verdad? Nosotros decimos que
a lo que le tienen miedo en este momento en Honduras, los grupos fácticos, la oligarquía, la burguesía, los militares y los que han usurpado el poder, a lo que le tienen miedo es que el pueblo hondureño ya perdió el miedo, que el pueblo hondureño se ha rebelado y nos hemos fundamentado. Si estamos en resistencia es porque el artículo 3 de nuestra Constitución nos garantiza lo siguiente, dice: nadie debe obediencia a un gobierno usurpador, ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas o usando medios o procedimientos que quebranten o desconozcan lo que esta Constitución y las leyes establecen. Los actos verificados por tales autoridades son nulos. El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional. Clarito. El movimiento social hondureño se ha fundamentado en nuestra Constitución y esta nos garantiza que tenemos el derecho a la insurrección por el golpe de Estado, porque aquí ha habido violencia, se sacó del país al presidente electo por los hondureños. Esto más, la Constitución prohíbe que los hondureños sean expatriados. La Constitución prohíbe que los hondureños no se les permite entrar al país. Han hablado de delitos que ha cometido el presidente Zelaya. Es otra pregunta que lo que íbamos, porque ellos hablan de que no, que él estaba faltando a la Constitución porque le faltaban normas que cumplir para la consulta esta de la cuarta urna. De hecho, conocemos, ¿no?, de que, como usted acaba de decir, o sea, eran etapas, todavía le faltaba la asamblea, y la asamblea todavía tenía que asumir posición. O sea que había todo un esquema montado, y no solamente desde Honduras, sino desde afuera también, ¿verdad? Y es importante porque se estaba siguiendo todo un procedimiento y el fundamento, porque no existía en Honduras una ley de referéndum y plebiscito. Hasta ahora la han implementado en el Congreso, a matacaballo, como decimos nosotros. El fundamento legal estaba en el artículo 5 de la ley de participación ciudadana. Ese le daba el derecho al pueblo como pueblo y el derecho al presidente a implementar esa consulta. Se habla también de que se cometieron muchos errores y algunos delitos. La Constitución también es categórica, porque en el artículo 82 dice que el derecho a la defensa es inviolable, ¿no? Y al presidente Zelaya no se le ha hecho ningún procedimiento jurídico, se ha violado el debido proceso y no se le ha permitido el derecho a la defensa. ¿Por qué no permiten que el presidente Zelaya regrese a Honduras, pues? Que le permitan eso. ¿Cuál es el miedo que tienen de que el presidente regrese a Honduras? Si es cierto lo que dicen los golpistas, que ha cometido delitos, bueno, él tendrá que enfrentar a la justicia, pero estando en su país, no fuera de su país. No le permiten que entre a su país, no le permiten ver a su familia, no le permiten ver a su esposa, lo tienen fuera de su país y hay un cerco mediático, una campaña de terror también, una campaña negativa en contra del presidente por los medios de comunicación que pertenecen a la oligarquía. Solo hay una radio y un canal que realmente están diciendo lo que pasa en Honduras y están dando a conocer al mundo lo que está pasando, pero esos canales fueron cerrados, ¿no? Los periodistas fueron golpeados, el equipo fue incautado. Eso es propio de gobiernos fascistas, de gobiernos golpistas, y en este momento socialista.